vez, o por lo menos unos cuantos días, no sé por cuánto tiempo, pero bueno, bienvenido. Aquí entonces leímos acerca de una mujer virtuosa, ¿verdad? Que Dios le hace bien y que vamos a ver algunas características en esta clase y algunas de ellas, por supuesto, tienen que ver con la disciplina. La mujer, la dama en el hogar tiene que disciplinar a su hijo, ¿verdad? Es necesario que así sea, que así se haga, para poder cosechar buenos ciudadanos. Fíjense que dicen hasta buenos ciudadanos, aún como ciudadanos, las personas deben criar a sus hijos. Y más aún, vamos a hablar de algunas cosas de buenos cristianos también, pero sin embargo, aún como buenos ciudadanos, gentes de trabajo, que cosechemos las madres. Es bonito que las madres tengan ese momento de disciplina, ¿verdad? La disciplina no se le da para nada más a la escuela. Aquí tenemos varios colegas, somos docentes, ¿verdad? De profesores de profesión, yo casi jubilado y tal, y nos gusta esto lo que hacemos, ¿verdad? Y es bonito. Sin embargo, la responsabilidad de ellas principalmente es en su propio hogar, ¿verdad? ¿Cierto? En criar a sus hijos, cada uno de los docentes, nosotros, criar a nuestros hijos, la disciplina. Yo tuve una madre, bueno, gracias al Señor, y lamentamos porque algunos quizás escucharán este mensaje y dicen, y ahora mi madre estuviera aquí viva, o eso es una bendición, ¿verdad? Que tener nuestras madres vivas es un privilegio. Sin embargo, si el día de hoy algunas no están, todavía usted puede hacer por sus hijos, ¿verdad? Y todavía usted puede hacer por sus nietos, todavía queda generación que está llegando y quedará acá en nuestra Venezuela, de acuerdo a la crianza, ¿verdad? Mi mamá era de carácter fuerte, ¿verdad? Todavía lo es, pero por lo menos ahora yo me hago un poquito más de loco y no le hago tanto caso como antes, no mentira, igual le hago caso. Así de grande como hoy, esa me da consejos, me dice. Ella me trató duro con disciplina. De hecho, yo recuerdo, pastor, yo no toco cuatro. Si en realidad aprendí fue de grande a tocar cuatro y eso, pero de pequeño hubiese sido yo un buen cuatrista, no cuatrero, cuatrista. Pero mi mamá un día una guitarra me la partió de cuatro en la cabeza, ¿te acuerdas, mamá? A mamá no le gusta que digan estas cosas, pero lo que quiero decir, el carácter de, acuérdense también que mi mamá estaba bastante joven, a veces, y el carácter de los niños, la disciplina, y mi mamá bastante joven también, a nadie le dan, nosotros, nuestros hijos, lo tenemos, las madres tienen sus hijos, y no se le da una regla, ¿verdad? No se le enseña cómo hacerlo. Sin embargo, aquí tenemos nosotras, aquí en la Biblia, ¿verdad? Como cristianos, cristianas, las madres sí tienen cómo disciplinar a nuestros hijos, ¿verdad? Eso me recuerdo que ese 4 quedó. Me recuerdo una vez también que yo por testarudo estaba ahí ahí mi mamá lavando y todo, tenía que aprovechar los fines de semana para lavar. Y yo pequeño allí, estaba llenando ese poco de botellas. En aquel tiempo, lamentablemente, las botellas, los cloros y todas esas eran botellas de vidrio. Mi mamá me decía que me quitara, pero bueno, muchacho necio al fin, testarudo, y bueno, me tuve que quitar, pero fue como un botellazo en la cabeza. Por eso yo soy cabezadura también. Hay cosas que las madres, y yo no estoy hablando de esto como para explicar a una mamá, porque aquí está presente de hecho, ¿verdad? Ya les dije, era una joven de 15 años, y para ese momento, cuando me dio a luz, sin experiencia, después a mi hermana más adelante, 2 años después, después mi otra hermana 2 años después, yo fui por supuesto el consentido y todavía lo soy, pues fue el único varón. Los demás que se mueran de envidia, hasta el pastor también. La hermana Sol también era de mucho carácter. Pero bueno, eran las generaciones nuestras. Estas décadas se están terminando y triste de verdad por eso, hermano Félix, hermano Figuera, que estas generaciones nuestras de madres como estas de carácter,
con fuerte disciplina. Por lo menos somos gente, hermano, de gente que, por lo menos trabajadores, gente que fuimos disciplinados, por una buena madre, ¿verdad? Y gloria a Dios por ella, ¿verdad? Y yo recuerdo una vez también que mi mamá siempre llegaba en la tarde a hoy te la dije aquí, mamá, era el Día de la Madre. Pero estoy hablando bien porque fíjense que yo recuerdo que yo en las tardes, mi mamá llegaba del trabajo, yo quería verla, pero a ella no quería tanto verla al principio, sino quería era ver su cartera, y todos los días ya ella me estaba casando, porque yo todos los días era agarrarme todo el sencillo que ella le quedaba allí. Al siguiente día ella iba a trabajar y cuando no veía los bebecitos, las pullitas, las cosas esas que existían en aquellos tiempos, cuando ya no lo veía, ya sabes. Entonces me casó hasta que me recuerdo que ella fumaba, mi mamá no era cristiana hasta bien grande de edad, pero me recuerdo que me agarró con las manos en la masa, como dicen el refrán, y me quemó con el cigarro en la planta de la mano, en la que el motor era ladrón. Sí, yo le dije, bueno, ya más nunca, pero miren, yo no soy ladrón, amén por eso. Fíjense que yo soy bien así respetuoso pues, de lo ajeno y todo. Entonces, una vez también el tenedor en la barriga, mamá, bueno, toda esa experiencia es que yo tengo las cosas así de experiencias fuertes, los docentes sabemos eso, que la experiencia fuerte, y yo me puse a estar nada más friendo los plátanos allá y yo puse agarrándome los plátanos que ella freía, como hacemos, hoy día lo hago, pero así como cuidadito y ella ni se da cuenta. Y yo, pero me recuerdo, mi tía Karen se puso a hablar con mi mamá, porque me dijo, tenedor, tú eres mañoso, tenedor en la barriga, me lo allí. Y bueno, ahora no soy lambuzo, yo pongo, como dice el pastor de la Mana Sol, lo que me pongan eso allí, hasta eso, desde el día que le pusieron al pastor aquella plata, aquellos que hacían eso, le ponían ese plato completo, le ponían, tú tienes más, tú eres lambucio, ¿se acuerdan de esos tiempos, hermana Nena? Ajá, esos tiempos. Tú quieres comer más, entonces le ponían la olla, porque como no quedaba conforme. De ese día yo quedé conforme siempre, ¿verdad? Debe poner lo que así sea poquito y quede con hambre, seguro que yo no lo voy a pedir más, por pena. Hermano, pero sabes, gloria a Dios por una madre que, a pesar de su experiencia, de haber fallado en ese momento y todas aquellas cosas, decidió no abortar, ¿verdad? Ella no sabía que iba a tener y a la gloria de Dios lo digo, pues, profesional. Hoy día Dios me ha bendecido, llegué a pastorear la iglesia por muchos años, hoy día, bueno, ya estamos en Manacillo, esperando nada más el lazo para ser doctor de la República Bolivariana de Venezuela, con 4 posgrados y todo eso. Y qué esperar de un jovencito que era el mandadero de la casa, que allá era una casa familiar, mi mamá tenía que ir a trabajar, que se imagina entonces cómo los demás atendían, o trataban a uno, era el que decía los mandados, era el que tenía que botar la basura, que tenía que hacer todas esas cosas, a pesar, no los hijos de mi abuela verdadero, pero entonces nosotros éramos los manaderos y todo eso. Pero bueno, aún me doy gracias a Dios, yo era que acompañaba a mi abuelita al hospital. Al principio me molestaba porque a las 4 o 5 de la mañana parándome, y yo para ir al hospital a acompañar a mi abuelita. Al principio me molestaba, era que el sueño, ¿no? Pero después siempre era, yo le decía la lista del mercado, todo lo hacía yo. Toda esa gran experiencia que Dios va moldeando en uno ciertas cosas que uno no lo entiende, pero que en fin de cuentas le da la gloria a Dios. Y entonces Dios se encarga, hermano, de hacer eso en nuestras vidas, y a Él le doy la gloria por eso. Vamos a ver algunas características de una buena madre. Vean en 2 Timoteo 1, versículo 5. 1 Timoteo 5, 1. Amén, dice mi mamá,
No voy a seguir contando porque ya lo demás se me olvidó. Bueno. No, es que sabe que uno cuando está, la gente cuando está vieja, le pasan dos cosas. La primera es que se le olvidan las cosas, ¿cierto? Y la segunda, no me acuerdo. No es que se me olvida, no me acuerdo. ¿Qué le dije, hermano? Primera de Timoteo. Ok, vamos a ir allá. Primera de Timoteo, capítulo 1. A ver unas características de una madre. Versículos 5 al 7, hermano Figuera. Segunda de Timoteo, disculpe, yo digo primero. Segunda, hermano Figuera. 1, 16, 7. 5 al 7. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mi mano, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gracias, hermano. Entonces, fíjense esta característica de Eunice y Gloria. De hecho, dice de la abuela y la mamá. Entonces, lo primero es ver que una buena madre debe tener a Cristo en su corazón, ¿no? Empezando de velar por allí. Y gloria a Dios por las madres que querían a sus hijos de alguna manera, como ya les dije, uno siendo cristianos, con muchos valores, enseñándonos que nada por allí, eso no podía aparecer nada en la casa sin que ella dijera de dónde viene y todo eso. Eso es bonito con damas de carácter, que no se sienta mal acerca de eso. Lo que pasa es que hoy día, y yo soy educador, como ya les dije, pero y la norma no es tampoco que sea mala por eso, porque en realidad había a veces también mucho abuso en algunos aspectos. Pero el hecho es que también muchos niños se están agarrando, entre comillas, de ellas para entonces querer, que la mamá no puede ni siquiera levantarle la voz, no puede, tiene que tener hasta cuidado como criar al hijo, ¿verdad? Exageradamente, estoy hablando. Entonces, Eunice y Loida, buenas damas, buenas madres, que supieron criar nada menos que a Timoteo. Ustedes ven la característica de este pastor, nuestro hermano Timoteo, criado, por supuesto, guiado por el apóstol Pablo en la iglesia de Pedro, pero que él dijo, no viene tanto de mí, la parte espiritual quizás, pero él hace reconocimiento de Eunice y de Loida. De hecho, cuando en Hebreos habla de muchos grandes hombres de Dios, ahí nombra inclusive algunas heroínas, gentes que hicieron lo bueno, pero cuando hablamos de esos hombres de Dios, siempre tenemos que saber que hubo una gran mujer, una gran dama. Cuando inclusive recordamos a este niño, el caso del niño, cuando la multiplicación de los panes, de los 5.000, dice que este niño llevaba de 5 panes y 2 pececillos. Eso implica que tenía una buena madre, ¿verdad? Que se preocupó por darle la loncherita al niño, ¿verdad? Buenas damas que ayudaron a sus hijos en la crianza y que espiritualmente le enseñaban la palabra de Dios. Vean cuántos versículos tú te preocupas en enseñar a tus niños, todavía niños o jóvenes, porque yo sé que hay damas aquí que ya sus hijos están quizás grandes, ¿verdad? Que están un poco mayores o que ya han hecho su vida, pero la madre, el corazón de la madre es único, eso no importa la edad, para estar pendiente de sus hijos, de ver su condición espiritual, de tratar de traerlo a la iglesia, de invitarlo, de orar por ellos, de saber que a veces están por ahí en la calle y amanecen, y la preocupación de una buena madre orando por ellos, a veces hasta que no llegan quizás en la madrugada, que sepan que el hijo está entrando a casa, la mamá no deja de preocuparse. Eso es una característica de una buena madre y que la Biblia más bien habla acerca de eso. Vea Proverbios capítulo 4, versículo 3. Proverbios 4, 3, que lo consigue rápido, lo lee. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único
por delante de tu madre. Hablaba nada menos que Salomón, ¿cierto? Y hablaba de su madre de Isabel. Bonito cuando los hijos pueden tener, es hablar bien de una madre que era dedicada, o sea, pero dice que era dedicado, era de mi madre. Hace reconocimiento, nada menos de Salomón, de una buena madre, ¿verdad? Sus hijos deben ser la prioridad, hermano, ante que toda cosa material. Sí, es verdad que estamos viviendo un tiempo difícil. Este tipo de mensajes de enseñanza, de lecciones como la que estamos dando hoy, en esta época donde hay tanta necesidad, donde las madres han tenido que salir a trabajar. No hay nada malo con ser profesional y prepararse, pero no hay conflicto entre deberes. Usted debe responsabilizarse por tenga sus responsabilidades, tenga su trabajo, si tiene que hacerlo, si pudiera dedicarse con un buen esposo y mantener a sus hijos y estar atendiéndole usted misma, preferiblemente sería. Pero también entendemos esa realidad de que ha tenido una mujer por descuido o por cuestiones del hombre y tantas cosas hoy día, han tenido que salir al campo a trabajar. Entonces, sin embargo, usted mantenga a sus hijos, sepa que lo espiritual está primero, el atender a nuestra familia, a nuestros hijos, como leímos ahí en Proverbios, que dice que a donde no se atiende al sustento, a la familia. Las madres deben ser en ese sentido, ¿verdad? Pendientes de sus hijos, atendiéndoles, debe ser la prioridad. Lo material no vale más que una cocina, que un buen mueble. Si usted lo está haciendo para sustento, está bien, pero no por tener exageradamente y para tener algo ahí grande, a sacrificio de un hijo que usted está descuidando, y a lo mejor tiene una buena cocina, unos buenos muebles, pero el hijo por allá está fumando drogas, está descuidado en el alcoholismo, está el hijo ahí recibiendo orientación, a lo mejor comunicando por fuera, y no hay una comunicación de una buena madre que dedica tiempo a hablar con sus hijos acerca de todas las cosas necesarias. Entonces, en el Proverbio 31, donde leímos ahorita, vea el versículo 15 más, donde estamos ahorita en Proverbios 31. El verso 15 dice: se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Habla de esa, vea el versículo 21, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Una buena dama ama y atiende su casa, está pendiente de mantener una armonía en su hogar, no abandona la casa. Que lo bonito es que sería tanto el esposo y los hijos, porque estamos hablando y más que todo el papel del rol de madre, pues, más que de trabajadora, más que esposa. Pero bueno, todo eso va concatenado en la realidad. Pero el hecho de atender que su hijo quiera llegar a casa, de saber que hay una armonía. Hay un himno que decía: hogar de mis recuerdos, cuánto anhelo volver aquí, algo así dice este himno, ¿verdad? Lo bonito de una persona, no hay nada más seguro, o debería ser, que su propio hogar, ¿verdad? Su propia familia. Llegar a casa es algo placentero, es donde a ti es tu territorio, es donde tú eres el rey, es donde la madre, donde los hijos deberían saber, llegar allí, saber que está ahí la reina, ha preparado su ración de comida, los alimentos, y está supliendo las necesidades básicas, ¿verdad? Allí en el hogar. Entonces es bonito que hay ese tipo de familia o de damas, pero estamos hablando hoy de la madre. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1, Primera de Pedro 3, 1, que lo tengan lo de. Estamos ahorita en una clase, una lección. José Ángel, ¿lo tienes ahí? 3:1. Así mismo vosotras, mujeres, descansen a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. Una mujer debe cuidar su testimonio, su moral. Dice que aún con las conductas, con su forma de ser, ella es importante que las damas tengan en eso, el temor a Dios, el cuidar su testimonio, el ser distinta. Las damas,
de la iglesia, las cristianas, las verdaderas damas de Dios, deben tener un testimonio especial, único, ¿verdad? Un buen testimonio bueno, ¿no? El testimonio de mantener de una mujer piadosa, una mujer que alaba a Dios, que es diferente, que la gente pueda decir, no digan la evangélica, así como entre comillas, o con mala intención, o de señalar, o decir, no, para la cristiana esa, o como es, no, debe tener un testimonio bonito, ¿verdad? Como una buena madre, ¿verdad? De superar. De hecho, en Samuel nos habla de esta dama que aún, ¿verdad?, pudo superar sus tiempos. Segunda de Samuel capítulo 11, vamos a un momentico allí. Cuando David y Elizabeth, quizás no vamos a leer mucho allí, pero que el versículo 2 dice: sucedió que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, paseaba sobre el terrado de la casa y vio a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. David envía por ella, Elizabeth, hija de Eliam, mujer de Usteos, y envió David mensajero, la tomó, vino a él, durmió con ella, luego se purificó de su inmundicia, volvió a su casa. Vemos básicamente el pecado de David acerca de esta mujer. Pero esta mujer vino más adelante, fíjense ustedes, a representar de que Salomón está hablando de su madre, ¿verdad? Bien, pero porque esta mujer supo superarse, supo superar, pasar los pecados antiguos, ¿verdad? Superarlos, y entonces una buena dama debe superar aún sus errores, ¿verdad? Y aunque no estoy hablando ahorita, te digo, viene más adelante, si el tiempo nos da, es el hecho de que también el hijo no debe estar acerca de su madre sacándole los errores de antes, o estar juzgándola, estar hablando mal de una madre, para nada. El hijo no tiene derecho a esa cosa, pero las mujeres, las damas cristianas, deben superar sus errores, saber que Dios nos perdona nuestros pecados pasados, presentes y futuros, para vivir. No significa esto que es para vivir como nos da la gana y haciendo lo malo, pero es que en realidad una buena cristiana debe entender que Dios a usted le limpia y debe cuidarse en todos los aspectos de su vida. De hecho, hasta de su apariencia. Vean el Proverbio, donde estamos leyendo el Proverbio 31, el versículo 22. Dice: ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Una dama, ¿verdad?, que cuida su apariencia física, inclusive, no hay nada malo acerca de eso, su buen vestir, porque eso inclusive para el esposo habla de una buena dama, ¿verdad?, su vestir. No estamos hablando de lujo ni nada, pero es una dama cristiana debe ser un testimonio, aún su apariencia, su manera de vestir. Aquí habla entonces de esa parte de la apariencia, como vemos en ese versículo, ¿verdad? Efesios 6:4, vamos a otra característica ahí de una buena madre. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, amonestación del Señor. Debemos cuidar, valorar las damas, deben valorar a sus hijos, hermanos. No tampoco menosprecie a pesar de ser aquel hijo, quizás la oveja negra de la familia, como algunos dirían. Los negros dirían la oveja blanca, lo contrario. Pero no hablamos de racismo, sino el hecho de que no esté comparando a sus hijos con ninguno. Ese es como es, él es, así sea varón, sea hembra, o así todos sean varones, todas sean damas. No le esté comparando. Cada uno, Dios hizo a cada uno exactamente como es. Hasta en las huellas digitales, ustedes somos diferentes. Entonces, a veces tratar a nuestros hijos, las madres deben saber, cada uno, ellas conocen exactamente cómo es cada uno,
es su forma de ser, pero no le juzgue a ellos, no le critique, no esté pensando que porque tú eres así, y a veces hasta se lo dicen, ay, pero es que tú si fueras como fulano, si fueras como fulana, es que tú sí eres así, eso es lo malo tuyo. Y ese tipo de expresiones no ayudan a un muchacho, a un hijo que se está criando en tu hogar, que está viendo la apariencia de una dama, que no es que sea perfecta, pero que el hijo está viendo en una dama, en su madre, de la esperanza de buscar las cosas de Dios. Entonces no lo juzgues, no lo critiques, dile las cosas claramente, disciplínanos en el momento oportuno. A nuestros hijos debemos, por supuesto, disciplinarnos, hablar, ya si están grandes, ya no es tanto disciplina, pero si puede darle un consejo, lo tomen o lo dejen, las madres siempre están diciendo, siempre están aconsejando. Mi mamá y yo hablamos constantemente, y cuando vamos el domingo, allá en la tarde, me recuerdo un poquito mientras ella hace algunas cosas pendientes de uno, valorando algo maravilloso, pero la conversación, y siempre tenemos cosas que nos quedamos cortos después de hablar y comentar, de echar cuentos, de recordar cosas. Es bonito, pero una experiencia maravillosa, que la madre sepa respetar a los hijos, a sus esposos por supuesto también, pero estamos hablando básicamente de lo que es una buena madre, ¿verdad? Respetar a inclusive a su esposo, porque si usted no respeta al esposo, deja que los hijos no miren a su papá. Cuando usted habla siempre mal hasta de su esposo, cuando está, ese tú eres igual que tu papá, Julio, siempre lo malo tuyo. Así sí es verdad. Entonces, empezamos a dar esa mala imagen, y del hijo empieza a agarrar resentimientos a los padres. ¿No es cuando ven hijos hablando que no quieren al papá porque las madres le han dado mal ejemplo en ese sentido? Es que inclusive, así te haya dejado, te haya abandonado, no permita hablar mal acerca de su padre. Los hijos no tienen la culpa de papá y de mamá, su conducta, sus malas acciones, las cosas, los errores que nosotros cometemos. Ellos no pagan las consecuencias de nuestros hijos, pero no lo haga usted de estar criticándolo, hablando mal del papá, porque él de todas maneras era al papá, y entonces eso va a traer fricción. Hay damas que no quieren, no, tu papá no lo vea, no quiero ni que lo conozca, no quiero, no, eso no trae, no es bueno, no es sano realmente para una cristiana, porque los hijos de Dios debemos ser cambiados. Dios nos ha dado un amor, Él nos amó sin ningún tipo de condición. Nosotros debemos también amar a nuestros hijos y respetar, y que respeten a sus padres en todo momento. Nunca menosprecia a sus hijos con expresiones así despectivas. Vea Proverbios 22:6. Me gusta mucho el proverbio porque hay mucha sabiduría. Todos los días tengo un proverbio diario. Y cuando son 30 días, tengo 20 y 31. Porque lo hice como un hábito para mí. Y de los proverbios he aprendido mucho. Proverbio 22, versículo 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, háblale, instruyelo en las cosas de Dios, no lo ridiculice delante de los demás, ni delante de sus propios hijos, ni delante de los que son de afuera. El hijo del vecino, la hija del vecino. No, hermano, ellos son una herencia. La Biblia dice en Proverbios 19:18 que los hijos son herencia de Jehová, ¿verdad? Que es algo bonito, son regalos de Dios. No le esté comparando ni con sus hermanos, no los ofenda, no le esté avergonzando en público. E inclusive la disciplina no puede ser así prácticamente y públicamente. Ustedes saben que ellos, bueno, a la noche, ya tú sabes que te tocan, le mueren la disciplina. Es un ejemplo, le mueren de la Biblia, ¿me sabes? Entonces le decía a la mamá, al que te muerde la Biblia, que tú sabes que hablamos allá, y entonces no lo esté demostrando públicamente a ninguno de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, cuidado acerca de eso. Y de hecho, los hijos del pastor, de los pastores, a veces, porque eso pasa también en las escuelas, cuando uno es el director o cuando es maestro, y a los hijos están estudiando allá, a veces son los que peores se forman, porque ellos se creen como grandes, a veces
pasa en las iglesias también. Ellos piensan que son los dueños de todo y entonces tener cuidado acerca de eso. Y en cuanto a los hijos, nosotros también debemos no menospreciar jamás a nuestras madres. Yo sé que en la clase que están dando, pero nosotros también, en estos minutos que me quedan, recordar, nosotros también, aún hay damas mayores que tienen sus madres vivas. No menosprecies jamás a su mamá, no la veas porque está viejita, porque ahora está mayor. De hecho, a veces nosotros a veces venimos caminando y yo digo, si tengo que llegar tarde, mi mamá dice, vete adelante, pero no, yo voy contigo caminando. Porque cuando yo estaba pequeño, ella me llevaba de la mano y me esperaba. Y ahora que nosotros estamos grandes, queremos ir adelante y dejar a nuestras madres. Eso también ha sucedido un día. Hay padres e hijos que quieren llevar a los padres al ancianato, pero también las madres a veces lo dejaban en la guardería de aquel tiempo, pastor. Lo dejaban allá, cuidando con alguien, no le interesaban, y entonces hoy día los hijos están haciendo lo mismo. Bueno, la guardería ahí en los ancianatos. Vaya ustedes al ancianato para que vean. Yo voy, cuando voy al ancianato, bueno, he dejado de ir últimamente porque me da hasta miedo hablar por la edad que tengo. Yo, en aquellos tiempos se crecieron también, tampoco ahora, porque inclusive las viejitas antes, yo decía, voy a visitar a los ancianitos, y ahora esas ancianitas que se están agarrando a uno demasiado, y uno dice, mira que ahora ya estamos cerca de edad, pero no, estoy hablando de que debemos tener ese cuidado, ¿verdad? A nuestras madres, vele por ellas, los hijos que están aquí, que hay también jóvenes acá, y maestros, ¿verdad? De la escuela dominical que están hoy día recibiendo esta lección. Debemos cuidar, no desprecien, la Biblia dice en Proverbios que no desprecien la enseñanza de su madre. Nunca deje la educación moral que esa madre le está dando, ¿verdad? Nunca le entristece, por lo menos así voluntariamente. Yo sé que cometemos errores en la vida, porque las madres sufren los errores de los hijos, hicieran, y no importa la edad, ellas se sienten que ellos son como todavía que están pequeños y quieren decirle las cosas. Y uno a veces se mete porque uno está grande y dice, vaya, yo tengo una edad, dicen los muchachos, los jóvenes. Mira, pero a veces nos llega de que tenemos nosotros que aconsejarle. A veces llegan las madres que a veces no pueden ni decirle a los hijos nada, pero no pierdan la esperanza, oren por sus hijos, porque la oración de una madre, mira, esa es la que mantiene a nosotros como hijos, nos mantiene, ¿verdad? La oración de una buena madre, las órdenes. En Efesios 6 dice que, de hecho, es el primer mandamiento con promesa. Te dice, honra a tu padre y a tu madre, para que sea de larga vida, para que tiene dos promesas, dice, para que te vaya bien. Te está yendo mal, joven. Es posible que no estás honrando a papá y a mamá. En este caso, le pide a la madre. Te está yendo mal, a lo mejor dice, para que te vaya bien y seas de larga vida. Por eso que hay jóvenes que a veces Dios los corta temprano o no llegan sino a cierta edad, porque no pasan de 30 años, 40, porque entonces no hicieron caso a mamá, se fueron allá, agarraron con los amigos, y se fueron en las motos, se fueron en el carro, donde sea. Entonces o lo mandan por allá, se equivocaron y lamentablemente las madres sufren por los hijos desobedientes, ¿verdad? Demuéstrale amor, ¿verdad? A las madres, y de hecho las damas, ella no es tu amiga, ¿verdad? Porque las madres de cierta forma son amigas, son amistosas para con los hijos, pero no en el sentido de que crea que a veces que sean demasiado amigas y las madres dicen, ay, esa es mi amiga, pero es como para tomar la excusa de no decirle nada. No, esa es mi amiga, yo no le digo nada, somos panas. No, usted es la madre, dígale lo que debe decir a su hijo, dígale lo que debe decir a su hijo, oriéntele, ¿verdad? Converse con ellos, ¿verdad? Llame a su madre por teléfono, de vez en cuando, hágalo, preocúpese por ella, acaríciela, abrácele, tenga paciencia con la madre, ella también se le olvidan, y a nosotros se nos olvida. A ella también, más rápido se le olvidan las cosas. Usted téngale paciencia, ayúdela, ¿verdad? Entonces, téngale gratitud, agradezcale a Dios por su madre, ¿verdad? Que está con vida, ámela con generosidad también,
buen regalo, no nada más el Día de las Madres, no el día de hoy solamente, porque hay hijos que en estos días de las madres, entonces sí quieren hacer todo para las madres, como que ser la única, pero el resto del año ni la llaman, ni hablan con ellas, ni la aprecian, no son capaces de darle un regalito, no tienen que esperar algún mensaje bonito, no tienen que esperar solamente este día llamado el Día de las Madres, que es más comercial quizás, pero es el hecho de que está bien, lo tomamos en cuenta, bonito, pero amen a su mamá, tómala en cuenta, tengan gratitud, sea generoso con ella, no importa, el regalo si es muy costoso, no tendrá precio, ¿verdad? Porque las madres valen más que todo lo que nosotros pudiéramos querer o creer y tener en este mundo. Vamos a parar. Señor Ramón, gracias por este día que hemos sacado. Gracias por la lección acerca de